Alégrate, alégrate, Jerusalén, y que se reúnan cuantos la aman. Compartan su alegría los que estaban tristes, vengan a saciarse con su felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a dar gracias a Dios por la vida, por su amor, por su misericordia. Vamos a darle gracias al Señor por la semana que ha terminado y por esta nueva semana que en su nombre iniciamos. También oramos por todos los fieles difuntos, especialmente por Rey Anthony Dávila y por todas las benditas ánimas del purgatorio. También oramos a Dios, ya que se conmemora un año de haber empezado esta pandemia a nivel mundial, por todos los enfermos que se han contagiado del COVID-19, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos y le restablezca la salud. Por todos los que han muerto a causa de este virus, para que Dios les perdone sus pecados y les permita gozar de su presencia en el cielo. Con humildad, con sencillez, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar con humildad y sencillez la santa palabra de Dios. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicaron todas las abominables costumbres de los paganos y marcharon a la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó
a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivo a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías, hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el primer año del rey Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: así habla Ciro, rey de Persia. El Señor Dios de los cielos me ha dado los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que sus días lo acompañen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 136. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos no tenían pidieron que cantáramos. Decían los opresores: algún cantar de Sión, alegres cantemos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pega al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo, por pura generosidad suya. Hemos sido salvados con Cristo y en Cristo. Nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, porque sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Buenos días. Buenos días. Estamos ya en el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. De hoy en 15 días estaremos celebrando, Dios mediante, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén con el llamado Domingo de Ramos. Y es que ya nos quedan 15 días para ver cómo ha estado nuestra vida en preparación en este tiempo de Cuaresma. Si hemos logrado cambiar nuestra vida, si hemos logrado cambiar nuestra manera de ser y si hemos empezado a hacer obras buenas o seguimos haciendo obras malas. Como nos lo expresa la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, nos dice lo siguiente: hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque son demasiadamente grandes. Dios tiene un amor y Dios tiene una misericordia tan grande para perdonar cada uno de nuestros pecados. Hay gente que dice: yo no cometo pecado. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? El que dice que no comete pecado hace pasar a Dios por un mentiroso, porque todos somos pecadores. Hay algunos que creen que no parten un plato, que no cometen pecado, que son santos, pero a la final son pecadores también, igual que los demás. Lo único es que nosotros tenemos que aprender. ¿Qué tenemos que aprender? Que si cometimos un pecado, cuando nos arrepentimos de ese pecado, no tenemos que volverlo a cometer. Pero ¿sabe qué hace la gente malvada? La gente comete el pecado, pide perdón a Dios, pero no tarda en pedirle perdón a Dios cuando ha vuelto a caer otra vez en el mismo pecado. ¿Para qué le pide perdón a Dios si usted no tiene la fuerza de voluntad para cambiar? Hay gente que dice que yo no cometo pecado, pero critica a los demás, pero ya lo ha convertido en un hábito que no se da cuenta de que está cometiendo un pecado. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Cuando la persona convierte los pecados en un hábito. Y al convertirlos en un hábito, lo hace, pero no se da cuenta de que lo está haciendo. Y cuando esto pasa, la persona se cree más perfecta que los demás. Porque podemos recordar también ese pasaje en que Jesús se lo presenta a los fariseos y le dice: mire, dos hombres, les colocó una parábola, dos hombres suben al templo a orar. Uno, un fariseo, y el otro, un publicano.
Resulta que el fariseo se paró en pie delante del altar y decía: te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres, ladrones, adúlteros y de todos los pecados, y mucho menos, Señor, como ese publicano. Y le daba gracias a Dios por ello. Pago todo, estoy libre de todo. Y Jesús también dice: hay un publicano. El hombre llegó y se postró. Lo único que hacía era darse golpes en el pecho. No se atrevía a levantar los ojos al cielo y decía: Padre, perdóname porque soy un pecador. Ten misericordia de mí. Y dice Jesús: ¿cuál de los dos bajó justificado a su casa? El publicano. Porque el publicano reconocía quién era delante de Dios. El fariseo no quería aceptar quién era. Él se creía perfecto más que los demás. Y así pasa en este pueblo, que hay gente que se cree más perfecta que los demás, que no cometen pecado. Pobrecito. Da lástima con ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos. Todo ser humano comete pecado, desde que se levanta hasta que se va a dormir. ¿Por qué? Porque de los pecados que se cometen tenemos nosotros que aprender a no volverlos a cometer, porque el amor y la misericordia de Dios son tan grandes para perdonarnos a nosotros, que hay gente que abusa. Hay gente que abusa del amor y de la misericordia de Dios. Dice: yo cometo este pecado porque Dios es bueno, Dios me perdona. Sí, comete todos los pecados que usted quiera. Todo lo que usted le nazca cometer, hágalo. Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero hay algo que usted tiene que saber: que si usted cometió un pecado, usted tiene que sufrir las consecuencias de su pecado. Eso Dios no se lo va a quitar. Eso usted lo tiene que sufrir. Porque si usted fue y ofendió a su hermano, Dios, usted le pide perdón a Dios. Muy bien, porque hay que hacerlo. Dios lo perdona. Pero la consecuencia de haber ofendido a tu hermano, Dios no te la va a quitar. Tú tienes que sufrirla. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar de que tú no vuelvas otra vez a ofender ni a insultar a tu hermano. Porque hay gente que le gusta hablar mal, le gusta criticar, le gusta blasfemar, le gusta hablar de todo el mundo, y cuando llega esa persona, como que les gusta elevar más la voz, ¿verdad? Eso uno se da cuenta cuando uno va allí a la bomba y hace la cola para la gasolina. Llegó el padre, la gente se emociona, pero no para hablar bien, sino para hablar mal y que el padre escuche. Como que el padre escuche. Yo lo único que digo: bueno, Señor, haga su santa voluntad en esa persona, y tiene que sufrir la consecuencia de lo que está haciendo. Hay gente que dice: pero es que yo no salgo de una. Y yo me pregunto: ¿ya se daría cuenta de que todo lo malo que ha hecho tiene que sufrir las consecuencias? Es que hay gente que cree que no va a sufrir nunca las consecuencias. Sí las tiene que sufrir, porque un día se está arriba y otro día se está abajo. ¿Y sabe qué piensa la gente? Que siempre hay que estar arriba, y resulta que no. Hay que tocar fondo también. Hay que experimentar la miseria para que se pueda dar cuenta la persona de que no tiene que volver a hacer las mismas acciones malas que ha venido cometiendo. Porque el apóstol dice: la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Estábamos muertos, pero resulta que hay personas que siguen estando muertas a causa de sus pecados. Hay gente que viene a misa, hay gente que ora, hay gente que reza, hay gente que hace obras buenas, hay gente que pasa a comulgar, pero son gente malvada, son gente mala. ¿Por qué? Porque actúan de mala manera cuando salen de la puerta para afuera.
Y eso es un pecado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta de que si hemos cometido un pecado, pedimos perdón, pero hay que trabajar para no volverlo a cometer. Y la gente, mire lo que dice también el apóstol. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, porque nadie puede presumir, porque somos hechura de Dios. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos somos hijos de Dios. Cuando usted ofende a otra persona, está ofendiendo al mismo Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero hay gente que le gusta insultar, le gusta criticar, le gusta hablar mal, le gusta despreciar y aniquilar al otro. Pero sepa muy bien que cada vez que usted hace eso, está ofendiendo al mismo Dios. Y usted tiene que sufrir las consecuencias de lo que está haciendo. ¿Por qué? Un ejemplo claro. Si una persona se mete a robar a una casa, tiene que ir dispuesto a todo, a sufrir las consecuencias de lo que va a realizar. Y lo mismo pasa con la persona que le gusta hablar mal y despreciar a los demás. Tiene que saber que tiene que sufrir las consecuencias. Y si usted va a sufrir consecuencias no tan buenas, ¿por qué lo sigue haciendo? Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes. Tenemos que darle un vuelco a nuestra existencia, porque si yo sé que hacer todo lo malo en contra de mi hermano me va a ocasionar a mí desgracias en mi vida, ¿por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué sigo dándole a la lengua? ¿Por qué sigo haciendo el mal delante de los ojos de Dios? ¿Por qué sigo ofendiendo a Dios cada vez que ofendo a mi hermano? Dice también el apóstol, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Dios ha hecho todo muy bueno, nos lo dice el libro del Génesis, los 7 días de la creación. En el 7º día descansó, pero en cada día, después de cada día, dice la palabra, y vio Dios que todo lo que había hecho, lo había hecho muy bueno. Todo lo había hecho muy bueno. Dios no creó el mal. Porque hay gente que se confunde. Si Dios hizo el bien, ¿quién hizo el mal? Dios mismo. No, Dios todo lo hizo muy bueno. ¿Quién empezó a meter el mal en el mundo? Satanás. Porque Dios ha dispuesto que hagamos el bien, porque todo lo hizo muy bueno. Dios ha dispuesto que cada uno de nosotros hagamos el bien. Y tú, que te dices llamar hijo de Dios porque lo somos a través del bautismo, ¿por qué haces el mal? Si Dios ha dispuesto que hagamos el bien, ¿acaso Dios te dice, ofende a tu hermano? ¿Acaso Dios te dice, oye, he sembrado en tu corazón el mal para que hagas el mal a tu hermano? No. Dios ha dispuesto que cada uno de nosotros hagamos el bien. Pero es que a la gente le gusta hacer el mal más que el bien. A la gente le encanta hacer el mal. A la gente le encanta trabajar para el diablo en vez de trabajar para Dios. Y la pregunta es, ¿para quién trabaja usted? Usted puede decir que es hijo de Dios, usted puede decir que cree en Dios, usted puede decir que va a misa, que ora, que reza, pero sus acciones demuestran que no siguen a Dios, sino que le trabajan al diablo. ¿Cuántos de ustedes le trabajan a Dios o cuántos de ustedes le trabajan al diablo?
Porque aquí hay dos personas. ¿A quién se le trabaja? O se le trabaja a Dios o se le trabaja al diablo. ¿Y usted a quién le trabaja? Eso es una respuesta que sale, pero para con Dios, para más nadie. Porque yo puedo decir que yo le trabajo a Dios. Sí, ¿y cuántas veces usted ha ofendido a su hermano? ¿Cuántas veces ha despreciado a su hermano? Revise su corazón. ¿A quién usted le tiene odio? ¿A quién le tiene usted envidia? ¿A quién usted le gusta más darle a la lengua para hablar mal de los demás? Porque Dios ha dispuesto en el corazón de cada ser humano hacer el bien. ¿Y tú haces lo que Dios ha dispuesto en tu corazón o haces lo que el diablo está insertando en tu corazón? Pero nosotros tenemos que discernir en medio de nuestra vida. ¿Y sabe qué? No tenemos tampoco que dejarnos contaminar por los demás, porque nosotros también somos signo para contaminar a los demás. Tú también eres portador del mal, porque cuando usted vio pasar a alguien y está hablando usted con 3 personas y esa persona que pasó a usted le cae mal, cuando usted le dijo a los otros 3, mire, esa persona es usted está siendo portador del mal, está contaminando a 3, que esos 3 a su vez van a ir a contaminar a otras personas y se va a propagar una contaminación de un pecado personal, lo ha transformado en un pecado estructural, donde usted ha contaminado y usted ha ido trabajando para el diablo. Dios ha dispuesto que cada uno haga el bien, pero tú en tu libertad te dispones para ver qué haces. Si te da la real voluntad de hacer el bien, pues hágalo. Y si te da la real voluntad de hacer el mal, hágalo. Pero cada uno sabe que tiene que darle cuentas a Dios. Como dice el Evangelio, Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara. Aquí nadie puede decir, mire que fulano, sutano, mengano, pam, todos se van para el infierno, ¿no? ¿Quién me ha dado autoridad a mí? ¿Quién le ha dado autoridad a usted? ¿Quién le ha dado autoridad a los protestantes para decir quién se va a salvar y quién se va a condenar? Nadie le ha dado autoridad al ser humano para hacer ese tipo de afirmación. Nadie condena, nadie salva. ¿Sabe qué es? Cada uno desde su vivencia personal sabe si va a llegar al cielo o no va a llegar al cielo. Pero cada uno lo sabe, porque si usted hace el mal, usted sabe que le está quedando difícil llegar ¿a dónde? Cada vez que usted hable mal de su hermano, sabe que le está quedando difícil llegar ¿a dónde? Al cielo. Cada vez que usted insulte, cada vez que usted odie, cada vez que usted tenga rencor, cada vez que usted sea envidioso, prepotente, vanaglorioso, codicioso, cada vez que usted haga el mal, sabe que le está quedando difícil llegar al cielo. Eso lo sabemos. Pero es que la gente, ¿sabe qué dice la gente? Ay, es que Dios es bueno. Y ya cuando se está muriendo la persona, se arrepiente de sus pecados, llega al cielo. Sí. Si fuera sido eso, pues imagínense, ¿para qué misa? ¿Para qué oración? ¿Para qué rezo? ¿Para qué todo eso? Si la gente dice que yo 5 minutos antes me arrepiento y voy a llegar al cielo, entonces no existiera nada de esto. No, Señor. Que se arrepienta, bendito sea Dios, pero el que tiene que sufrir las consecuencias por su pecado tiene que aguantarse. Porque si no, Dios hubiera dicho, hagan el mal, 5 minutos antes se arrepienten y con eso les basta. Y se van al ladrón bueno. Sí, el ladrón bueno, está bien, pero era ladrón. Tenía que sufrir las consecuencias de sus pecados, de sus actos. ¿Que tuvo un motivo de conversión? Sí, tuvo un motivo de conversión. Tuvo un motivo de conversión, pero también tenía que ver las causas de sus pecados. Y es lo que nos expresa el Evangelio.
Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Dicen los hermanos separados, es que las imágenes son malas, los católicos son idólatras. ¿Y dónde queda esto? Jesús toma parte del Antiguo Testamento y dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, levantó una imagen hecha de bronce para que el pueblo que fuera picado o mordido, como se le pueda decir, por una serpiente, mirara a la serpiente y quedara curado. Dicen los hermanos separados que las imágenes son malas, entonces Jesús es un idólatra. Porque hace referencia a un pasaje en que Moisés levanta por orden de Dios una serpiente en un palo. Y dice Jesús, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Dicen los hermanos separados, es que solamente con que usted diga que cree en Dios, ya está salvo. Ajá. Qué bonito, ¿verdad que sí? Pues entonces usted puede cometer los pecados inmundos que usted pueda cometer y usted lo único que tiene que decir, creo en Jesús y ya está salvo. ¿Sí? Pues mira que las vacas vuelan. ¿Por qué? Porque es que solamente no es eso, sino que ¿dónde están las obras? ¿Dónde está lo que usted tiene que mostrar por su arrepentimiento, por su conversión? Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree, ¿qué nos dice la palabra? Levanten la mano los que creen en Dios. A ver, los que creen en Dios, muy bien, yo los felicito. Bajen la mano también los que nos siguen a través de las redes sociales. A ver, levanten la mano el que le cree a Dios. Ya son poquitas las manos. Hay que saber tener una distinción entre las dos cositas. Primero, creer en Dios. Todo el mundo puede creer en Dios. Hasta el más vil asesino se encomienda a Dios para ir a cometer el asesinato. Es decir, que todos creemos. Muy bien, pero creerle a Dios nos queda cuesta arriba. ¿Por qué? Porque Dios te dice, ama a tu enemigo. ¿Y qué haces tú? Eso es creer la palabra de Dios. Dios te dice, no tengas rencor contra nadie. ¿Y qué haces tú? No codicies ni envidies lo que tienen los demás. ¿Y qué haces tú? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿A quién amas tú más que a Dios? ¿Ve que es distinto creer en Dios y creerle a la palabra de Dios? Dice el evangelista San Juan, el que cree en Él no será condenado. Estamos a un paso, estamos en un paso. Hemos dado un paso, bueno, creemos en Dios, creemos en el Hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿y los testigos de Jehová qué estarán haciendo? Porque ellos solamente creen ¿en quién? En Jehová, en Dios. ¿Y Jesús dónde queda? ¿Qué dice Jesús? El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree en Él ya está condenado. Es decir, ellos no creen ¿en quién? En Jesús. Ellos solamente creen ¿en quién? En Dios. ¿Y esta palabra por dónde la pasan? ¿Ve que la gente se deja engañar tan fácilmente? ¿Ve que la gente es ignorante y entre más ignorante más atrevida se vuelve? ¿Por qué? Porque dice, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y la pregunta es, ¿tú qué prefieres? ¿La luz o la oscuridad? ¿Usted dónde prefiere vivir? ¿En la luz o en la oscuridad? ¿Usted qué anhela tener en su familia? ¿La luz o la oscuridad? Porque los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que hace el mal
prefiere la oscuridad a la luz. Todo el que hace el mal quiere sembrar oscuridad en vez de luz. ¿Y tú eres portador de luz o eres portador de oscuridad? Pero cada uno tiene que revisarse, cada uno tiene que darle cuenticas a Dios y cada uno ve cómo está llevando su vida. ¿Seremos portadores de luz o seremos portadores de oscuridad? Hay que hacer las obras buenas. ¿Cuáles son las obras buenas? Las que nacen de lo profundo del corazón. ¿Cuáles son las obras buenas? Las que usted hace porque le nacen de dentro de su vida. Hay gente que no hace, hay gente que hace obras muy bien, pero no son buenas, porque siempre llevan un trasfondo por delante. ¿Sabe dónde puede usted ver si se hacen obras buenas o se hacen obras malas en ayuda a los demás? En muchísimas partes, pero vaya usted y haga la colita en la bomba, para que usted se dé cuenta que llega una persona con una emergencia que tiene que salir lo más pronto posible para que no le suceda algo peor. ¿Y sabe qué hacen los que trabajan allí? No ayudan a nadie. No son capaces de brindarle una ayuda a la persona. Y hay personas que van a misa y están allí, pero no hablan. Les da miedo hablar, les da miedo decirle algo a la persona que tiene en cargo esto, porque no sea que le vaya a pasar algo peor. ¿Sabe cómo se llama eso? Cometer un pecado también. Lo comete el que hace silencio y lo comete el que no ayuda a nadie. Porque hay muchas veces donde personas que han necesitado ayuda y no ayudan a nadie. Ahí no ayudan a nadie. En ese sentido, ¿por qué? Porque ustedes lo han podido percatar también. ¿Cuánta gente ha ido a solicitarle ayuda? Le han llorado y los han ayudado. Yo lo viví en experiencia propia. Yo fui a solicitar una ayuda porque tenía que salir cuando atendía Santa Lucía y Santa Inés. Y resulta que llegué yo, le dije, bueno, mire, para que le surtan gasolina al vehículo porque tengo que salir. Pues yo soy el padre de la iglesia, y así como atienden a los militares, pues tienen que atender al padre también, de surtirle la gasolina en caso de emergencia. Y me sale una persona de la que estaba ahí en ese momento y me dice, a usted no le vamos a echar gasolina. No le hemos dado gasolina a este señor que ha traído todo porque su hija se le ha fracturado un pie para que la lleve a Barinas. Ahora mucho menos le vamos a echar gasolina a usted. Y yo le dije que Dios le bendiga. Y salí, me fui. Y yo dije, imagínese usted qué tipo de personas. También, cuando se le coloca en un puesto, ¿cómo se vuelven? En vez de ayudar, de servir, lo que hacen es sembrar el mal, el odio, el rencor en medio de las personas. Y uno se pregunta, ¿qué tipo de personas son? Y uno ahí se da cuenta de que a veces los intereses prevalecen más que la ayuda también a las personas necesitadas. ¿Y a cuántos no le habrán hecho el mal también? ¿A cuántos no le habrán surtido? ¿A cuántos no le habrán negado? Eso que es para todo el venezolano. Y eso ahí percata uno de las obras buenas y las obras malas. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus obras? ¿Será que son obras buenas o será que son obras malas? ¿O será que te dejas contaminar también por los que hacen el mal, por los que siembran el mal y sobre todo por los que no trabajan para Dios, sino que trabajan para sembrar el mal, el odio y el rencor en medio de las personas? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Profesamos nuestra fe en Dios y decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y están sentados a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Y el evangelista San Juan hacía también ver que hay personas muy buenas. Y en este lugar de trabajo que mencionaba, hay personas que actúan también conforme a la verdad, como lo dice el evangelista San Juan. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Como hay personas que hacen el mal, hay personas que también hacen el bien, y que lo sigan haciendo, y que sigan también sembrando el bien en el medio del corazón de muchas personas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse y continuamos con el canto del ofertorio. Bendito sea, Señor del universo, por este pan, fruto de la tierra, el trabajo del hombre que te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Decimos todo: bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor del universo, por este vino, fruto de la vida, el trabajo del hombre, que recibimos de tu universidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Te decimos todo: bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que te sacrificio grande a tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava, Señor, de todo mi delito, limpia mi pecado. Orad, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, pero nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor, y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, tú abres a la Iglesia el camino del nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el abrazo de la paz. La paz del Señor esté contigo. La paz del Señor esté contigo. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las personas que van a recibir la comunión se pueden acercar, los demás se sientan y desde el lugar donde están elevan sus oraciones personales al Señor por sus vidas y por sus familias. Cuerpo de Cristo.
El Señor me puso lodo sobre los ojos, entonces fui, me lavé, comencé a ver y creí en Dios. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinen sus cabezas un momento, por favor. Protege, Señor, a quienes te invocan, ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida y te acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que sigan teniendo un feliz y santo domingo, feliz inicio de semana. Dios les bendiga.